Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Algo en lo que insistimos en el sermón anterior y que debiera ser algo obvio, es que no debemos pasar por alto las citas del Antiguo Testamento que el autor de Hebreos nos presenta para demostrar la autoridad de Jesús. Algunos cristianos piensan que el Antiguo Testamento no es relevante para nosotros hoy, por eso no tienen en cuenta su valor o directamente lo niegan. Sin embargo, el autor de Hebreos está viendo en Jesús el cumplimiento de la llegada del Mesías, mostrándolo en algunos textos del Antiguo Testamento y, por lo tanto, probando su alto rango, el alto rango de Jesucristo con respecto a los ángeles. Las citas del Antiguo Testamento que nos ha mostrado de momento son 2 de los Salmos y una del segundo libro de Samuel. Estos textos muestran que el Mesías es el Hijo de Dios. Dios mismo le llama su Hijo. Y aunque a los ángeles, igual que a nosotros, se nos llama colectivamente en la Biblia hijos de Dios, de ninguno de los ángeles se dice jamás, fijaos en el versículo 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Citando el Salmo 2, versículo 7, y el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Esto pues solo se dice de Jesucristo. Es más, en el siguiente versículo que tenéis ahí, el versículo 6, amplía su argumento citando el Salmo 97:7, donde dice que los ángeles deben postrarse en adoración ante él, haciendo pues al Mesías igual a Dios. ¿Por qué? Porque nadie se puede postrar ante nadie que no sea Dios mismo. Así que leemos, adórenle todos los ángeles de Dios, versículo 6. Pero ¿quiénes son los ángeles? ¿Y por qué los menciona el autor con tanto interés en esta carta a los hebreos? De hecho, el versículo 7 que vamos a analizar hoy vuelve a hablar de ellos. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hablemos de los ángeles. Su posición en la creación. Hebreos 1, versículo 7. Este es el tema del sermón de hoy, ver cuál es la posición de los ángeles en el orden de la creación de Dios para poder valorar la posición de Cristo con respecto a ellos y la función que tienen en el gobierno del reino de Jesucristo. Y este tema yo lo voy a desarrollar a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción. Ahí vamos a ver la naturaleza y el propósito de los ángeles. Segunda parte. Relación simbólica. La relación simbólica que hay entre los ángeles, el viento y el relámpago. Y la tercera parte, la posición de los ángeles en el orden universal. Primera parte. Introducción. Naturaleza y propósito de los ángeles. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios antes de que el mundo fuera hecho por Él, con el propósito de adorarlo y de cumplir su voluntad. Los ángeles tuvieron la posibilidad de elegir si seguían la voluntad de Dios para obedecerle, pero sabemos, no todos lo hicieron. Un grupo de ellos siguió a Satanás en su rebelión contra el Señor. En el Nuevo Testamento a estos ángeles caídos se les llama demonios o espíritus malignos. Para estos ángeles caídos no hay redención. Y aquí tenemos la primera enseñanza para nosotros hoy. Dios es soberano y no tenía por qué habernos salvado de nuestra caída, a nosotros tampoco.
Y sin embargo, ver nuestra redención a la luz de la no salvación de los ángeles caídos debiera ser suficiente para que le tributásemos nosotros siempre y a cada instante un enorme agradecimiento. No somos conscientes de lo que acabo de decir. Recordad, los ángeles no fueron salvados, los ángeles caídos. De hecho, los ángeles están atónitos viendo nuestra redención, porque Dios ha enviado nada más y nada menos que a su unigénito Hijo para salvarnos de la caída. Pedro lo dice así: las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, o sea, el Evangelio de Jesucristo, que es lo que presentamos en las iglesias, son las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Por qué? Porque para ellos no hubo salvación. Están con la boca abierta, viendo lo que Dios hizo por nosotros. Así que no nos acostumbremos, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Sin embargo, y a pesar de la rebelión de los ángeles caídos contra Dios, la mayoría decidió seguirle y obedecer sus mandamientos. Veamos las características de estos ángeles de Dios. Naturaleza de los ángeles. Los ángeles son seres sobrenaturales, espirituales, creados por Dios y que pueden moverse entre el cielo y la tierra. Son invisibles para los seres humanos, pero en ocasiones pueden mostrarse en forma humana o pueden hacerlo como seres celestiales. No se casan, no procrean ni experimentan la muerte. Además, los ángeles que se negaron a seguir a Satanás son justos e irreprensibles, fuertes, poderosos y sabios, saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Los hombres no tanto, incluso los creyentes necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder discernir lo bueno de lo malo. Esta es la naturaleza, propósito de los ángeles. Los ángeles que no se rebelaron adoraron a Jesús cuando nació en Belén. Lo vemos en los evangelios y ahora están en las alturas adorando al Cordero alrededor del trono, y esto lo podemos ver en Apocalipsis 5. Así que primer propósito de los ángeles es adorar a Dios. Segundo, además de adorar, también sirven a Dios haciendo de mensajeros entre Él y nosotros. Y vamos a ir viendo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el momento en el que Abraham estaba a punto de matar a su hijo en obediencia a Dios, entonces el ángel del Señor le dijo desde el cielo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. O cuando los ángeles le dicen a Lot y a su familia que deben huir de la ciudad de Sodoma, en Génesis 19, 12, 13. O cuando Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, ¿recordáis? Agar era la mamá, Ismael era el niño. Un ángel se le aparece a Agar para animarla, Génesis 21, 17. O cuando en primer libro de Crónicas 21, 18, el ángel del Señor ordenó a Gad que dijese a David que construyese un altar al Señor. Esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también vemos que los ángeles cumplen los propósitos de ser los mensajeros entre Dios y los hombres. Por ejemplo, cuando un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te diga, porque llegará el momento que Herodes buscará al niño para matarlo. O cuando después de muerto Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, ahora levántate, toma al niño y a su madre, vete ya sí a la tierra de Israel, porque han muerto aquellos que procuraban matar al niño. O cuando un ángel le dijo a Zacarías: no temas porque tu oración ha sido oída, anunciándole el nacimiento de su hijo, Juan. O cuando al poco tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret para anunciar el nacimiento de Jesús a María.
O cuando también nació Jesús, un ángel lo anuncia a unos pastores que estaban vigilando sus rebaños cerca de Belén y repentinamente se apareció con él, con ese ángel, una multitud de huestes espirituales que alababan a Dios. O, y ya termino los ejemplos, cuando las mujeres que visitaron el sepulcro y no hallaron su cuerpo, el sepulcro de Jesús, fueron diciendo que vieron una visión de ángeles que les dijeron: Él está vivo. Por lo tanto, hemos visto adorar y acabamos de ver que desempeñan la función de ser mensajeros. Hay una tercera función que hacen los ángeles, que es asistir a Dios para que sus propósitos, especialmente los propósitos de la salvación de Dios en los hombres, se cumplan. Por ejemplo, Abraham, que confiaba en la ayuda de Dios para encontrar esposa para su hijo Isaac, no de la tierra de los jebuseos donde él estaba viviendo, sino de la tierra de su parentela, mandó a su siervo a buscarla, ¿no? Le mandó el siervo a que buscara esa esposa para su hijo y le dijo: Dios enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá, de la tierra de mi parentela, mujer para mi hijo. También sabemos que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, Moisés, como nos dice Pablo en Gálatas 3:19, o Esteban en Hechos 7:53. Y en Hechos 10, un ángel habla con Cornelio, seguro que os acordáis, y lo que le dijo ayudó a Pedro a entender que los propósitos redentores de Dios también estaban disponibles para los gentiles y que podían recibir los gentiles el Espíritu Santo sin tener que circuncidarse ni tener que guardar la ley de Moisés. Adorar, ser mensajeros entre Dios y los hombres, asistir a Dios, especialmente en el propósito que Dios tiene de salvar a los hombres. Otra función que tienen los ángeles, la cuarta, es ayudar y proteger al pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando Dios envió un ángel para sacar a los israelitas de Egipto, en Números 20:16 se nos dice que los israelitas, clamaron al Señor, el cual oyó su voz y envió un ángel y los sacó de Egipto. Y después, en Éxodo 14:19, un ángel mantuvo al ejército de Faraón alejado del pueblo de Israel para que tuvieran tiempo de cruzar el Mar Rojo sin ser atacados desde la retaguardia. Así que estamos viendo a los ángeles cuyo propósito es adorar a Dios, ser mensajeros entre Dios y los hombres, asistir a Dios especialmente en su propósito de salvar a los hombres y, como acabamos de ver, proteger al pueblo de Dios. Y otra función, la quinta que podríamos decir de los ángeles, es ejecutar los juicios de Dios sobre su propio pueblo cuando peca. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 15, el Señor envió una plaga sobre Israel como castigo por el pecado del orgullo de David. ¿Recordáis cuál fue aquí el pecado de orgullo de David? David había pecado al querer jactarse de y por contar la cantidad de soldados de los que disponía. Pero el propósito era solo castigarles por el pecado de David, no quería destruir a su pueblo. Por eso, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Resumiendo, tenía que decir todos los versículos, bueno, no todos, unos cuantos, en los cuales aparecen los ángeles haciendo las diferentes funciones para que tengamos referencia. Pero voy a resumiendo, ¿qué son y cuál es su propósito? Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Son justos e irreprensibles, son fuertes, poderosos y poseen gran sabiduría. Sus funciones: adorar a Dios, ser sus mensajeros, asistirle en el cumplimiento de sus propósitos redentores, ayudar y proteger al pueblo de Dios y ejecutar sus juicios. Hemos visto la naturaleza y el propósito de los ángeles. Vamos a profundizar ahora, era necesario hacer esta introducción para ver de qué es lo que estamos hablando, pero vamos a entrar ahora a profundizar en el versículo que nos toca, que es Hebreos 1, versículo 7. Vamos a entrar en ese versículo y vamos a ver. Segunda parte. Relación simbólica: los ángeles, el viento y el relámpago. Leemos. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego.
Muy bien, al inicio de la carta de los Hebreos, del libro de los Hebreos, el autor nos presenta a Jesucristo como superior a los ángeles por su naturaleza divina. Voy a hacer un pequeño resumen de los primeros versículos, ¿de acuerdo? Para centrarnos bien. O sea, los que no hayáis visto las 4 primeras predicaciones, no os preocupéis, este sería el resumen. Lo vemos en los versículos 2 y 3 cuando nos dice la naturaleza divina de Jesús. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿veis? Versículos 2 y 3, vemos que Jesucristo es superior a los ángeles por su naturaleza divina. Así que su preexistencia eterna nos indica que Él es infinitamente superior a los ángeles debido a la esencia de su naturaleza. Pero es que además, y seguimos avanzando, en los versículos 4 y 5, el autor, apoyándose en 3 citas del Antiguo Testamento, nos muestra que ahora también es superior en su humanidad por designación del Padre y debido a su nueva condición de Mesías, resucitado, ascendido y glorificado. Resumiendo, Jesucristo es doblemente superior, primero por derecho propio y segundo por designación del Padre. Por derecho propio como Hijo de Dios debido a su naturaleza divina y por designación del Padre como Jesucristo hombre al haberle resucitado, ascendido y glorificado y estar sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Así que, otra vez, por derecho propio y por designación divina, los ángeles le deben adoración, como vimos en el versículo 6. Versículo 2 y 3, por su propia naturaleza. Versículos 4 y 5, por designación del Padre, al haberle resucitado. Y versículo 6, es superior porque el propio Padre dice que los ángeles han de adorarle. No hay duda, es superior a los ángeles. El autor de Hebreos sabe que estos cristianos recién convertidos estos judíos recién convertidos al cristianismo, que van a recibir este libro, esta carta, este escrito, tenían a los ángeles en alta estima. ¿Por qué? Pues porque fue a través de ellos, de los ángeles, como Moisés recibió la ley. Por eso ahora y después de su exposición a través de los textos del Antiguo Testamento que cita, podían confiar totalmente en el mensaje del Evangelio que Jesús les traía, porque no era un simple hombre y por lo tanto no era inferior a los ángeles. Muy bien, pero ¿cuál es la posición de los ángeles en el orden del universo creado? Vamos a intentar averiguarlo a través del Salmo que cita en el versículo 7. Y ese es el Salmo 104. Vamos todos al Salmo 104. Es muy interesante este Salmo, vamos a intentar verlo como lo vería un judío, ¿de acuerdo? Es un Salmo de alabanza, de adoración a Dios. Bendice alma mía, ¿veis? Es un Salmo de alabanza. La introducción, versículo 1, está diciendo, bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, mucho te has engrandecido. Y a partir de aquí vemos a Dios en el cielo, ¿de acuerdo? Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Versículo 4. El versículo 4 es el que hace referencia ahora a Hebreos 1:7. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y ahora vamos a ver, eso es un espacio intermedio. Hemos visto a Dios en los cielos, hemos visto un espacio intermedio y ahora vamos a ver el hombre en la tierra. Él, versículo 5, fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, versículo 10, arroyos, versículo 11, bestias del campo, versículo 12, aves de los cielos, versículo 14, heno para las bestias, la hierba, el pan, el vino, todo lo que hay en la tierra, ¿de acuerdo? Hemos visto un salmo, acabamos de leer un salmo de adoración a Dios por su creación. Es un canto a la creación de Dios, pero para entender lo que el autor de Hebreos nos dice, tenemos que meternos en la mentalidad judía y ver que este salmo, como os he introducido yo, está dividido en 3 partes.
En los primeros versículos vemos a Dios habitando en el cielo y gobernándolo todo desde allí. Después vemos al hombre junto a las plantas y a los animales habitando en la tierra. Arriba Dios, abajo el hombre. Pero en el medio de toda esta descripción de la creación de Dios, en el versículo 4, que es el versículo de Hebreos 1:7, que hace referencia hoy el texto, vemos un espacio intermedio cuando dice que Dios hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego, y esto se refiere a los relámpagos, ministros, sus ministros. Así pues, la Biblia, en este salmo que acabamos de leer, describe a Dios en el cielo, a los ángeles en el aire y al hombre en la tierra. Son 3 esferas: la tierra, el aire y el cielo, en la que habitan 3 clases de seres diferentes. Luego profundizaremos en ello. Antes diremos que en la Biblia, ángel y mensajero suelen definirse con una misma palabra. También que tanto en hebreo como en griego, la misma palabra, espíritu, puede significar viento o espíritu. Es más, la Biblia usa habitualmente la palabra viento como símbolo de los seres espirituales y especialmente del Espíritu Santo como ser espiritual por excelencia. Seguro que recordáis la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo es aquel que es nacido del Espíritu. Espíritu, viento. Aquí Jesús compara al Espíritu Santo con el viento. De hecho, en el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo vino acompañado por viento, un viento estruendoso. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Viento y fuego son 2 símbolos del Espíritu Santo, y en Hebreos 1:7, mencionando el Salmo 104 que acabamos de leer, también lo dice de los ángeles. ¿De acuerdo? Bien. Digo para que sepáis que estos símbolos hacen referencia a los ángeles. Aunque leamos en el Salmo, no hemos leído la palabra ángeles, se refiere a ellos. Fijaos también lo que dice Juan el Bautista prediciendo el día de Pentecostés. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Viento y fuego. Pero no solo el viento es un símbolo del mundo de los espíritus, es que la misma palabra espíritu puede traducirse como viento. Sin embargo, es evidente que ni el salmista ni el escritor de Hebreos están diciéndonos que los ángeles son vientos, ni que en cada relámpago nosotros tenemos que ver un espíritu. Son imágenes. Son imágenes que nos ayudan a entender las características de una realidad más profunda. Tanto el viento como el relámpago, vosotros lo sabéis, son terribles, enormes en fuerza y poder, y devastadores cuando están desatados. Es lo que intenta decirnos la descripción de los ángeles como vientos y relámpagos. Todos hemos pasado miedo cuando al ir paseando, por ejemplo, por una calle, un viento fuerte agita con violenta los andamios que están puestos en las casas, los árboles, las vallas publicitarias, las ventanas y las puertas. Hace poco, mientras iba caminando por una calle, una ráfaga de viento golpeó una ventana que probablemente estaría mal cerrada de un 5º piso y se rompió el cristal, cayendo a menos de 1 metro de una persona mayor. Era una señora, si le da la mata. Todo por el viento. Hemos oído también historias de árboles caídos por el viento que han matado a alguien, o vientos huracanados que han hundido barcos. Lo mismo pasa cuando oyes relámpagos, sobre todo si estás en el campo. Yo los he oído en alta montaña y te dejan helado cuando los escuchas,
por el poder que tienen y por el daño que pueden hacer ese poder. Bien, pues es esto lo que pretende transmitirnos la imagen de los ángeles como vientos y como relámpagos. Enseñanza. Estas metáforas que simbolizan el poder con el que Dios creó a los ángeles debieran hacernos reflexionar sobre el inmenso poder que tiene el que los creó. Y si tanto las fuerzas de la naturaleza como los ángeles son agentes mediante los cuales Dios cumple su voluntad en el mundo, imagínate la horrenda cosa que ha de ser caer en manos del Dios vivo. Pero aunque esto es cierto, la enseñanza no es la que realmente el autor de Hebreos, esta enseñanza que yo acabo de decir, no es la que realmente el autor de Hebreos quiere transmitir a sus lectores. Lo que el autor nos quiere decir es que los ángeles son inferiores al Hijo de Dios al ser el Hijo quien los creó. Aun siendo muy poderosos, los ángeles están por debajo porque los ángeles fueron creados por Cristo. Pero esto lo veremos en la tercera parte cuando hablemos de la posición de los ángeles en el orden universal. Volvamos al Salmo 104. Ahí hemos leído que los cielos no solo cuentan la gloria de Dios y todo el poder que usó para crear todas las cosas, sino que lo que hemos leído, metafóricamente hablando, es que los cielos son su morada. Fijaos, el que se cubre de luz como de vestidura, está en su casa vestido de luz, que extiende los cielos como una cortina, como cuando tú extiendes las cortinas en tu casa, que establece sus aposentos entre las aguas. Estas aguas hace referencia a las nubes que portan aguas, ¿vale? Sus aposentos están entre las nubes. El que pone las nubes por su carroza, tiene coche también, ¿eh? Y el que anda sobre las alas del viento, ¿vale? Ahí estamos viendo a Dios metafóricamente en su morada. Eso es lo que estaban escuchando los judíos cuando leían este salmo. Así describe el salmista, pues, metafóricamente la morada donde habita Dios. Habita, y lo digo con comillas, porque en realidad, y nosotros todos lo sabemos, Él está omnipresente en todos los sitios, ¿no? Hay un salmo, el Salmo 139, que me encanta. En sus versículos 8 y 9 dice: si subiera a los cielos, allí está Él. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí Él está. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará su mano y me asirá a su diestra. Volvemos al Salmo 104. El Salmo 104 dice que Dios habita en los cielos y que el hombre lo hace en la tierra. Pero en el versículo 4 vemos un lugar intermedio que es el aire que está entre el cielo y la tierra. Ese, pues, es el lugar de los ángeles. Ellos ocupan ese espacio, el del versículo 4 del Salmo 104, que está entre el cielo donde habita Dios y la tierra donde habita el hombre, espacio donde están los vientos y los relámpagos. Este lugar que conecta el cielo con la tierra es de donde Dios envía a los ángeles para que cumplan con su propósito. Otra vez, estamos hablando metafóricamente. Por eso, y para poder interpretar correctamente el versículo 7 de Hebreos 1, es necesario leer el Salmo en todo su contexto, como hemos leído nosotros, y no solo el versículo 4 suelto, para entender el lugar que le corresponde a cada una de las tres clases de seres que existen. Y lo volvemos a decir: Dios en los cielos, los ángeles en el aire y los hombres en la tierra. Pero ni Dios queda circunscrito al cielo, ni los ángeles en el aire, ni los hombres en la medida de nuestras posibilidades en la tierra. ¿Por qué? Porque podemos volar, aunque sea en avión, y nosotros nos subimos al aire, ¿verdad? E incluso los que estamos en Cristo tenemos acceso no solo al aire, al cielo, ya que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso en cuanto a los hombres. Dios, sabemos, está en todas partes, y los ángeles son enviados por Dios desde el cielo a la tierra. Por eso, el lugar que nos corresponde simbólicamente a cada uno de nosotros no es lo importante. Lo importante es la posición que de ese lugar se desprende. ¿De acuerdo?
No es la posición, metafóricamente hablando, lo importante, sino lo que se desprende de esa posición. ¿Y qué se desprende? Los cielos nos hablan de la trascendencia de Dios, por eso las Escrituras nos lo muestran simbólicamente allí. El aire, que se encuentra entre el cielo y la tierra, es el lugar que le corresponde a los ángeles por ser ellos menores que Dios, pero mayores que los hombres, y la tierra, evidentemente, es el lugar que nos corresponde a los seres humanos. Este es el simbolismo. Y lo que este simbolismo, con los vientos y relámpagos, nos transmite sobre los ángeles, es algo que ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Allí vemos lo que ocurrió con Moisés en el monte Sinaí, y probablemente sea un muy buen ejemplo para interpretar este Hebreos 1:7. Dios le dio a Moisés la ley en el monte Sinaí por medio de ángeles, y mientras Moisés recibía los 10 mandamientos, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Esta imagen nos muestra que Dios, al descender sobre el monte Sinaí, lo hace acompañado no solo por los ángeles, sino también por vientos y relámpagos. Este simbolismo en la descripción del espacio intermedio que hay entre el cielo y la tierra donde habita Dios, el cielo donde habita Dios y la tierra donde habitan los hombres, con elementos de la naturaleza como son el viento y los relámpagos, nos sirve de ilustración para mostrarnos la forma que tienen de actuar los ángeles como siervos de Dios. ¿De acuerdo? Bien, hemos analizado en el Salmo 104 el simbolismo de estas posiciones. Pero, ¿qué es realmente lo que pretende con este simbolismo el autor en este versículo 7? Lo vamos a ver en la tercera parte. La posición de los ángeles en el orden universal. Versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Nos preguntábamos por la intención del autor al incluir el Salmo 104. Recordemos que los receptores de este escrito eran judíos recién convertidos a Jesús, que conocían perfectamente las Escrituras y, por lo tanto, entendían muy bien el simbolismo de este salmo, lo que este salmo significaba. Y es el siguiente, que al igual que el aire está por encima de la tierra y el cielo está por encima del aire, los ángeles son mayores que los hombres y solo inferiores a Dios mismo. Esto es lo que sabían y entendían perfectamente los judíos. Y como Jesús es un hombre, entonces el mensaje de Jesús tiene que ser forzosamente inferior al que Dios le dio a Moisés por medio de los ángeles en el monte Sinaí. Este era el problema que tenían los judíos con esta simbología. Por eso empieza su escrito como lo empieza. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, sin embargo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y a partir de aquí nos muestra con las Escrituras la superioridad del Hijo por encima de los ángeles. Esta es la intención. Acabamos de ver el domingo pasado a Jesucristo exaltado por el Padre, por lo tanto, el lugar en el que habita Jesucristo, hombre exaltado por Dios, el lugar en el que habita es superior al que le corresponde a los ángeles. ¿Entendéis? ¿Entendéis la explicación del autor de Hebreos? Ellos están en el aire, los ángeles, pero Cristo mora en las alturas. Por eso, les dice el autor de Hebreos, el mensaje del Evangelio no es el mensaje de un hombre cualquiera, es el mensaje de Dios mismo. Los ángeles no dejan de ser criaturas de Dios y, por muy gloriosa que sea su función, son siervos de Dios. Por eso, sin duda ninguna, Jesucristo heredó más excelente nombre que ellos. Quiero que vayamos todos a Hechos, quiero que leamos todos Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Jesucristo había resucitado, se había presentado a los discípulos y entonces ellos estaban reunidos, dice el versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El reino que estaban esperando era un reino material, era un reino con unos reyes, y al verle, pues pensaban que ya iban a restaurar el reino en ese momento. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Después de leer este pasaje podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál era el significado de la ascensión? Porque Jesús podía haber ascendido de otra manera. Otra vez, ¿cuál es el significado de la ascensión? ¿Por qué creéis que era tan importante para los discípulos ver a Jesús ascender a los cielos? Yo creo que después de todo lo que hemos dicho hasta aquí, está clara la respuesta. Era importante que los discípulos viesen a Jesús ascender a los cielos, porque según toda la simbología bíblica, allí es donde mora Dios. El hecho de que Jesús ascendiera a los cielos pone de manifiesto que Jesús ha sido exaltado y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso lo debían ver ascender. Enseñanza para nosotros. Jesucristo no es tu colega. Es cierto que es tu amigo, pero eso no te da derecho a tratarle como a un amigo cualquiera. Él es Dios. Esta pérdida de respeto, que muchas veces viene motivada por una intención piadosa, la intención de hacerle más cercano a nosotros, pero es peligroso porque provoca que no lo veamos como Él es realmente. Desde una perspectiva exclusivamente humana se le ve como un hombre de carne y hueso cualquiera, sujeto a las mismas pasiones y tentaciones que nosotros, aunque sin caer en ellas. Pero esto no le da derecho a nadie a quitarle ni un ápice de su gloria. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Nos dice Juan en Apocalipsis 1. Juan, que ha sido el único hombre que ha podido ver a Jesucristo en su presencia una vez ascendido a los cielos y volver con vida, cayó como muerto en cuanto le vio. Espanto por una parte y postración por otra. Nosotros, solo por la fe, podemos apreciar, no toda, pero sí buena parte de la gloria de Jesucristo. Los que no creen en Él no tienen esa fe y por lo tanto les impide ver la gloria del Creador reflejada en toda la creación. No la tienen, es cierto, pero tienen fe. Tienen una mucho mayor y la tienen puesta en el hombre. Por eso, y aunque no se la dan a Dios, como tienen su fe puesta en el hombre, sí se la dan al hombre. Ejemplos, los vemos todos los días. Idolatrando a grupos musicales, a los equipos de fútbol. Va a ser terrible esta semana en Bilbao. Todos idolatrando al Atleti, a los partidos políticos, pagándoles tributos de adoración. Algunos se burlan y se ríen de Dios y a otros les da vergüenza que les vean escuchando el Evangelio, pero no la sienten cuando van a los conciertos pagando o al estadio de fútbol cantando. Allí cantan. O a los mítines políticos berreando como animales. Pero ay del que se avergonzare de Cristo y de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, porque el Hijo del Hombre se avergonzará también de esa persona cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No seamos como los incrédulos. No nos acostumbremos a ver en Jesús a un hombre cualquiera,
Dejémonos deslumbrar día a día por el carácter divino del Hijo de Dios, por todo su amor y por la gran misericordia que tuvo al rescatarnos del fango en el que estábamos retozando, ajenos a la asquerosidad del mal olor y la podredumbre de los excrementos que produce el sistema de valores de este mundo perdido y enajenado. No nos acostumbremos, porque si los ángeles, que fueron hechos superiores a nosotros, forman parte de la creación que le adora, porque la naturaleza también le adora, ¿cuánto más tú y yo? Mirando Juan, oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y la alabanza. Y la alabanza, no te avergüences de alabar. Que el mundo no se avergüenza de alabar a sus ídolos. Termino. Los ángeles, aunque son superiores al hombre por su naturaleza, sin embargo, son inferiores a nosotros en gracia. ¿Lo habéis visto alguna vez así? Os lo vuelvo a repetir. Los ángeles, aunque son superiores a nosotros por su naturaleza, sin embargo, son inferiores a nosotros en gracia. No sé por qué, pero voy a intentar explicarlo como yo creo verlo al observar el panorama entero de la Biblia. Al ver nacer a mi hijo mayor, mi primogénito, tuve una sensación de miedo muy grande. El nacimiento de un hijo, especialmente si es el primogénito, es de expectación, alegría y gran esperanza, pero en mi caso no fue así. Al verle nacer, justo en el momento de verle nacer, sentí miedo e incertidumbre porque veía que había nacido con un pie no del todo en la posición correcta. No voy a entrar en detalles, pero en ese momento, y por mucho que el médico que asistía el parto a mi mujer intentaba animarme diciéndome que simplemente era postural, yo sabía que allí había un problema que no sería fácil de resolver, y eso sí tenía alguna solución. Mi mujer y yo recorrimos los mejores médicos que pudimos encontrar. Todos nos daban la misma solución y no era muy práctica porque le impediría andar con normalidad el resto de toda su vida. Por la gracia de Dios y por el valor, la constancia y el coraje de mi mujer, logramos encontrar al único cirujano que nos daba no solo una solución parcial como el resto de los médicos, sino la solución definitiva. Era el único que aplicaba una técnica propia y resultó que era el mejor del mundo en su especialidad. No estaba muy lejos de Bilbao, estaba en Barcelona y solo trataba problemas ortopédicos de los pies de los niños pequeños. No nos lo creíamos. Le operó gratis. Era el mejor, era el único y lo hizo gratis. Poco después de su operación, mi hijo no solo ha podido andar con total normalidad, de hecho, si él no lo dice, nadie se da cuenta de su problema, sino que incluso ha podido competir en deportes como el tenis. Pero el asunto es el siguiente. Desde el momento en el que nació hasta el día en el que empezó a andar como cualquier niño normal, le amé como a ningún hijo sin ese defecto yo hubiese amado. Le amé como a ningún hijo sin ese defecto podría yo haber amado. Nació con un problema, como tú y yo con el pecado. Pero el amor por aquel pequeño fue tan grande que aún hoy tiemblo cuando lo pienso. Ahora escucha las palabras que Dios siente sobre ti al verte tan cojo que no podrás andar con normalidad el resto de tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recordáis aquel cojo de nacimiento que no podía entrar al templo porque al templo solo podían entrar
las personas que no tenían defecto alguno, aquel que levantó Pedro en el nombre de Jesucristo, ¿os acordáis? Estaba postrado pidiendo limosna en el templo, en la puerta la hermosa. ¿Qué hizo en cuanto fue sanado? Se puso en pie y anduvo y entró con ellos, con los discípulos, al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Así es Cristo, el único cirujano que puede hacer desaparecer la cojera que te impide andar y llegar a la presencia de Dios aquí y en la eternidad. Él está cerca y encima te opera gratis. La semana pasada alguien desde Colombia me preguntó por qué Dios no dispuso la salvación de los ángeles como lo ha hecho con los hombres. No lo sé. Solo puedo decir lo que dije al principio y lo que acabo de decir ahora. Dios es soberano y no tenía por qué habernos salvado a nosotros de nuestra caída tampoco. Pero si Dios me amó como yo amé a mi hijo pequeño a pesar de su problema, o igual precisamente debido a su problema, acepto ese amor por mí y recojo su salvación para poder entrar a su templo santo saltando de alegría y alabando a Dios. Así es la salvación de Dios por mí. Solo fue por el puro afecto de su voluntad, por lo que hoy estoy aquí en su santo templo alabando a Dios, no por ninguna de mis cualidades. Yo no sé por qué Dios no dispuso de salvación alguna para los ángeles caídos. Supongo que no la merecían, pero es que yo tampoco. Tan grande ha sido su gracia para conmigo. Y cuidado a aquellos que dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuidado porque no sabes que tú no solo eres cojo, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás totalmente desnudo ante Dios. Así que mi hermano que me estás escuchando, no te acostumbres a la gloria de Cristo y a su gracia de salvación, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amén.